Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Comenzamos el mes de abril. Bienvenidos a abril todos ustedes, donde le damos gracias al Señor por darnos la vida y la oportunidad de estar aquí. Y comenzamos el mes de abril haciendo una misa en acción de gracias. Hoy aquí en este canal está la misa, donde le estamos dando gracias a Dios porque llegamos a 1 millón de suscriptores. ¿Cómo la ve? Ya somos 1 millón de personas que estamos suscritos. Que hayan de ese 1 millón solamente 100,000 que escuchen el Evangelio, porque los demás son flojos y se suscriben por suscribir, pero estamos celebrando hoy que la palabra de Dios está llegando a muchas personas, que la palabra de Dios está llegando a mucha gente. Y por eso hicimos la Santa Misa. Ahí en el canal está, búsquela. Misa Padre Marcos Galvi, para que usted vea la misa de acción de gracia con los sacerdotes que vinieron, con el pueblo de Dios, y sobre todo para dar gracias al Señor por este regalo, por esta oportunidad de alcanzar una meta, y sobre todo por llegar a tantas personas a los caminos de Dios, por evangelizar a tantas personas. Hoy la palabra de Dios está tomada del libro de San Juan, del Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 1. El enfermo de este evangelio no era un enfermo cualquiera. Era un enfermo que estaba acostumbrado a estar enfermo, que estaba acostumbrado a vivir de la enfermedad y en la enfermedad. El enfermo estaba en una camilla y vivía cerca del templo. Y ahorita se lo voy a explicar en el Evangelio. Y él vivía de la limosna y era un negocio lo que él tenía con la enfermedad, porque era la forma de vivir o era su forma de trabajar. Claro, cuando Jesús lo cura después de 38 años, vuelve a tirar la camilla y dice, pues ya estoy sano, ¿para qué me voy a parar? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Voy a ponerme a trabajar. ¿Quién me va a dar dinero? Y Jesús se lo encuentra por segunda vez y le dice, mira, ya estás sano, ponte de pie, no esperes que te suceda algo peor, algo peor. 38 años enfermos es parte de la vida, casi la mitad de la vida, pero pudo salir de la enfermedad. Así que nadie tiene excusa para decir, yo no puedo salir de un vicio, yo no puedo salir de un pecado, yo no puedo quedar liberado. Porque todos podemos quedar en un estado de enfermedad, pero también podemos salir de ahí con la ayuda de Dios. De eso vamos a conversar en este Evangelio. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 1 al 16. Oído al tambor, paren la oreja, lo buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Ezequiel. En aquel tiempo un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hacia el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 metros más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues había crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental.
Bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de las aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 45 vamos a responder todos. Con nosotros está Dios el Señor. Todos. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Todos, con nosotros está Dios el Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Todos, con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Todos, con nosotros está Dios el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Crea en mí, Señor, un corazón puro, y devuélveme tu salvación que regocija. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesdá, en hebreo con 5 pórticos, bajo las cuales yace una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entrara en la piscina después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se fue a andar. Aquel día era sábado.
Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y le contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Yo soy el padre Marcos Galvis y estamos meditando el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Este Evangelio nos cuenta lo que sucedió con un hombre que tenía 38 años enfermo. Era un hombre que estaba en una camilla, lo llevaban, no podía él mismo valerse por su medio. Y este hombre tenía otro problema, que el que lo había curado le dijo que llevara la camilla. Y después el que lo curó, que era Jesús, lo volvió a encontrar tirado. Y lo volvió a encontrar tirado porque enfermo, él podía pedir limosna, él podía recibir dinero, y como ya estaba sano, pues quería tirarse para engañar a la gente, pero a Cristo no lo engañó. En Israel, el templo estaba puesto en lo alto, y estando puesto en lo alto, era el orgullo de los israelitas. El pueblo de Israel, cuando el templo se iba a hacer, pues cada persona donó, dio algo. Los ricos daban oro, daban plata, daban cedros, daban madera, daban comida, daban de todo para que el templo fuera bien construido y fue ubicado en un lugar alto. Pero resulta que en Israel es desierto, y como es desierto, entonces la gente que venía de lejos, porque había una norma que los judíos una vez al año tenían que ir al templo, y no ir por ir, sino que llevar su ofrenda y llevar su comida y llevar sus cosas al templo y ofrecerlas allá, sacrificarlas. Era un compromiso no solamente espiritual. Y aquí abro un paréntesis: a veces la gente que se queja porque en la iglesia se les pide una ayuda, una colaboración.
y anda por ahí criticando o anda juzgando. ¿Y cómo le ocurre que en la iglesia se va a pedir plata? ¿Cómo le ocurre que en la iglesia van a necesitar? ¿Cómo le ocurre? No, pues sí, los bombillos hay que comprarlos y los ventiladores también. Y el personal que limpia la iglesia donde usted va también hay que mantenerlo. Y hasta las hostias y el vino que se consagran también se compra y los ornamentos de sacerdote también. Se necesita una ayuda material y la iglesia nos da una ayuda espiritual. Y cierro el paréntesis, pero hay algunos quejones. Pero en el pueblo de Israel, ellos tenían que llevar su ofrenda. Y la ofrenda que más se daba allá en el pueblo de Israel eran las ovejas. Y como el templo quedaba arriba y venían las ovejas de camino, venían las ovejas, venían los rebaños sucias, habían piscinas. Eso es lo que se llama Betesdá, 5 pórticos. Miren, la gente venía llena de tierra, llena de arena. La gente venía caminando, oliendo mal. Venía en camellos, venían animales y venía con animales. Y abajo, antes de subir al templo, habían piscinas. ¿Y para qué eran las piscinas? Pues para que la gente se purificara, para que la gente se bañara. Llegaban las personas, se metían en la piscina, se bañaban, se preparaban, se purificaban y se iban al templo. Al templo no entraban sucios, mugrosos. El templo era un lugar puro, por eso Jesús agarró la mesa de los cambistas, botó las ovejas, porque estaban ensuciando el templo y para eso no era. Ellos tenían que estar en las afueras del templo, no dentro del templo, ensuciando y no le gustó. Y entonces cuando venían a ofrecer una oveja, no es que iban a agarrar una oveja toda mugrosa y sucia, no. El macho, la oveja que se ofrecía era sin defecto. Lo bañaban, lo arreglaban bien. Y para eso habían piscinas también, para meter las ovejas. Y después de arreglar, de limpiar bien la oveja, entonces sí, se subía al templo y se ofrecía en sacrificio. Eran muy limpios, eran muy pulcros en este sentido. Y por eso el Evangelio relata la historia completa. Había también una piscina de esas, donde cuando la gente se purificaba, se bañaba, se limpiaba, también se sanaba. El ángel venía y tocaba la piscina. Y el primero que estaba ahí bañándose o arreglando las ovejas, pues se sanaba, recibía la bendición de Dios. Pero la habían abordado una multitud de enfermos, cojos, ciegos, mancos, paralíticos. ¿Y qué estaban esperando? Pues ellos estaban esperando que el agua se moviera sola y se lanzaban todos. Y después de la purificación, entonces se iban al templo para ser sanados. Y es el enfermo de hoy. 38 años estaba enfermo y se encontró con que estaba al borde de la piscina. Ahora, los enfermos, ciegos, por ejemplo, Bartimeo pedía limosna al borde del camino. Cojos, mancos, no podían trabajar, no podían generar recursos para comer. Ellos no podían hacer algo que les proveyera dinero. Y entonces pedían limosna, practicaban el arte de pedir, dame algo, dame algo. Y era su manera de trabajar. Y su manera de trabajar no era vergonzosa para ellos porque prácticamente pasaban el día pidiendo, prácticamente pasaban el día viviendo de la generosidad y venían los peregrinos a Jerusalén y se encontraban con que habían personas necesitadas y siempre le daban algo y les iba bien porque estaban ubicados en un buen lugar que era la entrada del templo. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan que iban a hacer la oración? Y había una persona en toda la puerta pidiendo limosna. Y ese era el mejor lugar. Y le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y lo curaron. Lo curaron. Ahí, así estaban los enfermos. Entonces cuando el enfermo que tenía 38 años se encuentra con Jesucristo
Y el Señor le dice, mira, ¿qué haces ahí? Ya Jesús lo conocía. 38 años yendo al templo, Jesús se estaba purificando, se estaba limpiando, se estaba bañando y sale de ahí, se encuentra, le dice, ¿qué haces ahí? Le preguntó, ¿usted quiere curarse? ¿Usted quiere sanarse? Por supuesto, Jesús sabía que él no se podía mover solo. Jesús podía llevarlo a meter allá porque andaba con los discípulos y andaba siempre con gente. Pero el hombre no tenía mucho interés en la sanación y le dice, ¿pero cómo? Si nadie me mete allá. El hombre demuestra lástima a Jesús, demuestra un sentimiento de ternura y ante esos sentimientos, ante la miseria humana, ante el sufrimiento humano, Jesús no resiste. Jesús tiene compasión. Y Jesús le dice, el agua es importante. Estamos hablando de San Juan. San Juan en unos capítulos más atrás habla de que Él es el agua de la vida. Le dice a la samaritana, quien tome de esa agua tendrá sed, pero el que tome el agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Nunca más. Yo soy el agua, el manantial, el que beba de esta agua tendrá sed, pero el agua que yo le doy nunca tendrá sed. Y aquel hombre no sabe que Jesús es el manantial, el que sana, el que libera, que es el agua viva. Y le dice, yo no puedo ser sanado. Y entonces Jesús, que es el agua viva, que es el manantial, que es más que una piscina, que es más que un arroyo, que es más que un río, que es la naciente del agua, le dice, yo te lo mando. Ponte de pie. Jesús cura a aquel paralítico. Jesús lo sana. Jesús le concede la salud. Y el paralítico se ve curado. Y el paralítico se levanta. Y el paralítico se pone de pie. Y agarra la camilla y se la lleva a los hombros. Y luego se encuentra con los que custodiaban el templo, los que estaban pendientes. Era día sábado, el Evangelio recalca que era día sábado. Los judíos estaban pendientes. Un día sábado era un día solamente de oración. Era un día de ir al templo. El día sábado es como un domingo para nosotros donde nos encontramos todos en la iglesia. Y resulta que estaban todos en el templo. Y el paralítico estaba caminando por un lado y por el otro. A los fariseos o a los judíos no les importó que estuviera enfermo, que estuviera curado, que 38 años viéndolo ahí tirado, no les importó que habían sido liberados, no les importó nada. A los fariseos, a los judíos les importó era que cargaba una camilla y en sábado no se podía trabajar. Y si estaba en el templo es porque era judío y conocía la ley y le reclaman, ¿por qué cargas una camilla si esto no te está permitido? ¿Usted cómo se le ocurre? No respeta el templo. Entonces el hombre dice, bueno, a mí me mandaron, el que me curó, me dijo, llévatela. ¿Quién te curó? No sabía. Me llama la atención la otra parte porque dice la Biblia que ya de abajo de la purificación donde estaban las piscinas se pasaba al templo. Jesús se lo encontró en el templo y se lo encontró mintiendo. ¿Por qué cargó la camilla? Porque la camilla era la manera en cómo él le mostraba a la gente que necesitaba. Porque la camilla era el lugar donde él se tiraba y pedía limosna. Porque la camilla era donde lo trasladaba y la gente lo miraba y decía, pobrecito, aquel por lo menos le falta un bracito, pero puede caminar. Aquel le falta un piecito, pero puede comer. Aquel le falta un ojo, pero este ni se puede mover. Vamos a ayudarlo. Y la gente le daba dinero, porque era el más necesitado, el que no se podía. Usted puede leerlo por lo menos en Mateo capítulo 6. Hay un paralítico que lo bajan entre 4, que no puede con él mismo, que necesita bastante ayuda, que necesita bastante.
Y entonces, cuando la gente lo ve necesitado y urgido, pues lo ayudaba. Y el hijo paralítico, pues Jesús me sanó, me quitó el trabajo, me quitó la manera de ingreso, me quitó el dinero. ¿Y ahora qué voy a hacer si yo no sé hacer nada? 38 años en una camilla, 38 años tirado ahí. ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a alimentarme? Ese que estaba enfermo quería seguir enfermo, no quería ser sanado. Cuando se dio cuenta de su sanación, Jesús lo sana por compasión, ni siquiera porque se lo pide o porque le dice sáname, lo sana porque tenía mucho tiempo y el paralítico dijo, no, no, no puede ser. Se me acabó el pan de piquito, se me acabó mi dinero, se me acabó mi trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a vivir? Pues fácil, fue y tiró la camilla y se tiró allá en el suelo en el templo. Y siguió pidiendo limosna. Y Jesús se encuentra con él y le dice, mira, usted no tiene nada. Usted ya lo curé, ya está curado. Usted ya está curado. Vete a tu casa. Deja de estar haciendo shows, espectáculos y deja de estar diciendo mentiras. Puede ser que te suceda algo peor. Lo regañó, le jaló la oreja, le dijo que no se engaña, que no se dice mentira, que no se valga de la buena voluntad de la gente para llenar su bolsillo, que ya estaba curado, que si en 38 años no sabía hacer nada, que fuera un hombre nuevo y empezara a trabajar. Y no le gustó, no le pareció. Dijo, pues me voy a vengar. Y fue y le puso la queja a los judíos. Miren, ¿saben quién me curó? Jesús. Jesús fue el que me sanó. Jesús me quitó el trabajo. Jesús me quitó la forma de vida. Jesús fue el que me sanó. Hagan algo con él. ¿Se molestó? Y fue puso queja. Y aquellos decidieron eliminar a Jesús, perseguir a Jesús, hostigar a Jesús, porque hacía cosas en día sábado, porque hacía curaciones, porque se levantaba, porque era la manera en cómo Jesús explicaba la palabra y enseñaba y sanaba, era la que le fastidiaba. Bueno, aquí en el Evangelio le voy a explicar la primera parte y la segunda parte. Y en la misa les voy a hablar sobre aquel hombre que estaba en la camilla y estaba por lanzarse a la piscina, que era la manera de sanarse. Y le voy a hablar del hombre que es sanado con la palabra de Cristo, que es lo que yo he hecho por mucho tiempo. Como la gente, al escuchar la palabra, pues se levanta de la camilla, se casa por la iglesia. Al escuchar la palabra, deja los vicios. De eso le voy a hablar en la misa. Vamos a meditar este evangelio y dejamos esta partecita para la misa. Y si alguno quiere saber esa explicación de cómo Cristo no lo tira al agua, sino que nos sana a través de su palabra, y cómo el hombre levanta la camilla y se la lleva, y el hombre pues vuelve a recaer más adelante, eso es en la misa. Vamos pues. San Juan capítulo 5, versículo 1. Era un día de fiesta para los judíos. Era un día especial. Y en un día de fiesta, pues todos iban a la fiesta, ¿verdad? Buenos, malos, enfermos, hasta el abuelito y la tatarabuela la llevaron porque era la fiesta de 15 años de la nieta. Todos iban a la fiesta, no era un día cualquiera. Cuando Jesús subió a Jerusalén. Y me llama la atención porque Jerusalén era un lugar muy grande, era la capital, era la ciudad. Y Jesús no andaba en otros lugares. Jesús en el día de fiesta, y era la fiesta del Señor, ahí estaba. La primera enseñanza de este evangelio es que cuando son las fiestas de guardar, pues hay que guardarlas. Por lo menos viene Semana Santa. ¿Usted va a vivir la Semana Santa? ¿Va a ir a misa todos los días o no? Por ejemplo, viene miércoles de ceniza. ¿Usted va a colocarse en la ceniza o no? Por ejemplo, viene la novena al Niño Jesús. ¿Usted va a ir a la novena en honor al Niño Jesús? El nacimiento de Cristo.
Día de todos los santos, día de los fieles difuntos. Son solemnidades, fiestas de guardar, misas de precepto. ¿Usted va al templo o no va al templo? Porque les hablo es por las fiestas y solemnidades, pero inclusive los domingos, que son día del Señor, debemos participar de la misa y ustedes van a ver que era sábado y Jesús fue al templo. Pero aún así hay personas que ni los domingos van. No les queda tiempo, no les da oportunidad, no pueden, tienen que hacer miles de diligencias. Oigan, Dios es importante y hay que buscarlo en la vida. Porque si nos llega la muerte, ahí sí no lo podemos buscar ni tampoco lo vamos a encontrar. Hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas. Hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas. ¿Por qué llamaba puerta de las ovejas? Bueno, porque las ovejas eran ofrecidas en sacrificio. Y había un lugarcito por donde las ovejas pasaban. Y por lo menos aquí estamos en el llano. Y en el llano los caminos de la gente son distintos a los caminos de los animales. Los caminos de las personas se hacen con cemento, con porcelana, con piedra, para que no se resbale. Pero si usted coloca a una oveja o a un animal en un piso de porcelana o de piedra fina, ¿qué pasa con el animal? Pues se despata, se abre, se resbala y se puede caer. Por eso, para entrar al templo, hacían el camino por donde pasaban las ovejas, que era un camino distinto por donde pasaban los humanos, que era un camino diferente por donde ellas podían, hacer sus necesidades fisiológicas, porque por ahí las podían lavar y arreglar y no había ningún problema, pero era una puerta de las ovejas. ¿Y por qué las ovejas entraban al templo? Porque eran las que se ofrecían en sacrificio. Ya con Jesucristo, bueno, es lo que dice Éxodo capítulo 12. Me ofrecerás un sacrificio de una oveja, de una cabra, si es grande o es pequeña, se lavaba, se preparaba y se comía. Esos eran los sacrificios. Y con la sangre se rociaba la familia. Ahora, en el Nuevo Testamento, ya Juan dice, ahí está el Cordero de Dios, San Juan 1:29, que era Cristo. Y ya Jesús cambia el rito de purificación con las ovejas, con los animales y dice, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre que se derrama por ustedes. Había en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda. Había una piscina llamada Betesda. En hebreo, con 5 pórticos. ¿Y por qué había una piscina? Porque era el lugar donde las ovejas eran limpiadas, bañadas, aseadas, en el mugre, en la suciedad, en todo lo que pasaba. Ahí purificaban las ovejas. Era como una especie de retablo, era una especie de pesebrera, era como un autolavado de ovejas. Era donde las ovejas se limpiaban porque al templo no iban a entrar sucias, pero tenían que entrar para ser sacrificada la oveja. Y había un lugar, el templo fue construido por donde pasaba bastante agua, y esa agua era la que limpiaba, la que purificaba. 5 pórticos, era grande. Y en los pórticos ya las ovejas pasaron a un segundo lugar. Las ovejas pasan a ser sustituidas por personas. Por eso, y miren cómo el Evangelio hace la comparación, y este es el Evangelio que habla de las ovejas más. Yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Había un lugar donde había una piscina en Betesda, con 5 pórticos por donde metían las ovejas. Y ahora, en vez de ovejas, habían personas. Jesús sintió compasión porque lo vio como ovejas sin pastor. Jesús estaba en el lugar donde bañaban las ovejas, pero habían enfermos. Ahí estaba. Hacen la comparación. Juan 21 que dice, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas.
apacienta, cuida mis ovejas. Y era lo que hacía Simón, cuidarle las ovejas. Entonces, la oveja está relacionada con el ser humano, con la persona. Y tenían un espacio en el templo, tenían un espacio en ese lugar. En hebreo de 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud, ya no habían ovejas, ya no se hablaba de ovejas, sino que había una multitud de ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué era lo que habían? Ciegos, cojos y paralíticos, enfermos, ovejas enfermas, necesitadas de Dios. Esas piscinas se hicieron para la purificación, de manera especial de las ovejas, de las personas. Pero ya las ovejas estaban pasando a un segundo plano y estaban las personas. ¿Por qué? Había un motivo, había una circunstancia. Que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando para la piscina, agitaba el agua. Y el primero que entrara en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces la piscina de limpieza de las ovejas se convirtió en una piscina de sanación, en una piscina donde se curaba, donde se sanaba. Era una piscina donde había la oportunidad de curar a los enfermos. Ya no solamente era para la limpieza y purificación de las ovejas, sino que también era para la sanación de los seres humanos, que eran las otras ovejas. Era la limpieza. Y cuando un enfermo, ciego, cojo, paralítico, quien tuviera cualquier enfermedad, después de haber agitado el agua, el ángel se lanzara, ese quedaba curado. Y como siempre, miren, y eso es en todos lados, en los lugares donde se ofrezcan sanaciones, en los lugares donde se ofrezcan curaciones, en los lugares donde se ofrezcan bienestar, salud, belleza para el ser humano, en esos lugares la gente está metida. Y por eso, y abro un paréntesis aquí, hay algunas industrias que trabajan con la salud que no les conviene colocar la cura de alguna enfermedad. Porque si dan la cura de una enfermedad, ya los enfermos se van y no le dan dinero. Entonces aplican pequeñas dosis de calmantes. Y las dosis de calmante le permiten que el dolor se le calme por un tiempo y después le vuelva el dolor y tengan que ir a comprar la medicina. Y hay gente que manipula la salud y hace de la salud un negocio. Si le doy la cura no vuelve más, pero si le doy un calmante que no le va a curar, pero le va a aliviar, por lo menos, entonces va a volver. Y varios médicos que han querido dar la cura a enfermedades, pues los han callado, los han dormido, ya no están. Cierro un paréntesis. Entonces, la enfermedad se convierte en un negocio, en una manera de trabajar. Y es lo que hacen las sectas protestantes. Vamos a hacer una oración superpoderosa donde hay sanaciones y liberaciones. Y allá está la gente metida. Vamos a hacer un encuentro de sanación y liberación. Y allá hay gente, mucha más cantidad de gente que aquí donde se lee la palabra. Porque se está hablando de la salud, y así somos nosotros. Donde nos ofrezcan salud. Es que el brujo aquel es bueno, voy para allá. Es que aquel, yo no sé qué, es bueno, voy para allá. Es que aquella persona es hierbatera, pero es de lo bueno, voy para allá. Es que allá en el culto protestante ponen la mano y hay sanación, voy para allá. La gente anda buscando curación y no les importa que sea cualquier lugar. Era el lugar de baño de las ovejas, pero ahí se bañaban. Cuando el agua se agitaba, se lanzaba y no les importaba. Y donde quiera que sea, y donde quiera que vayan, y donde quiera que haya eso, entonces voy para allá porque allá me voy a sanar. Y de eso hay que tener cuidado. Sí buscamos la salud, pero no de cualquier manera, no de cualquier forma. Usted no puede andar donde un brujo para que venga a curarlo,
porque está necesitado de salud. Usted no puede andar donde un curioso para que venga a curarlo, donde un adivino, donde un mago, donde uno que le haga hechizo y le haga toma. No, señor, eso está mal. No se debe hacer. Pero hay gente que le gusta eso. Entonces, en las ovejas, en el lugar donde se bañaba la oveja, había una multitud, es decir, muchas personas esperando que el agua se moviera. ¿Y por qué estaban allá? Porque iban a ser sanados. Pero también, como llegaban los peregrinos y por ahí pasaban, aprovechaban y trabajaban, pedían limosna. Y con eso se llevaban la comida. Pedían limosna porque la gente venía de lejos al templo y lo miraba y sentían compasión. Y entre más enfermo tuviera, más compasión le daba. Y por eso el enfermo del que habla este evangelio es un paralítico. ¿Y qué es un paralítico? Una persona que sufrió una dificultad que no lo deja ni mover y está paralizado. Y al estar paralizado, pues imagínese usted, cualquiera le ayuda, cualquiera le tiende la mano, cualquiera le socorre. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Miren, este número 38 indica bastante edad. Este número 38 indica que no eran 3 días, que no era un momento, que no era un instante, que era una vida, que era bastante lo que llevaba. Pasa la edad de niño, pasa la edad de adolescente y viene la edad, no sabemos la edad que tiene, puede ser que su edad sea 38, pero si él pues quedó paralítico a los 8 o 10 años, serían 48 años, y si fue a los 15, sume. Pero vamos a suponer que sea 38 años de vida y 38 años paralítico. Era bastante. El paralítico no había tenido otra oportunidad. No sabía trabajar. No sabía vivir de otra manera. Su cuerpo, su vida, se había acostumbrado a vivir en una camilla. Pero no solo eso. Al lado del enfermo come el alentado. También tenía familia. ¿Por qué tenía familia? ¿Por qué tenía personas? Porque ¿quién lo llevaba allá a pedir limosna? ¿Quién lo movía? ¿Dónde estaba su casa? Y ellos que recibían un beneficio también del paralítico, y ellos que recibían también el dinero, se lo contaban o lo administraban, les gustaba tenerlo paralítico. Al paralítico le tocó vivir la vida así, ya se había acostumbrado, a lo mejor incómodo, pero era su estilo de vida, paralítico. La familia recibía el dinero del paralítico y todos vivían a lo mejor de eso. Era tirado en la mañana, era recogido en la tarde, había que limpiarlo, había que acomodarlo, no se podía mover. Estaba sufriendo, pero no sabía hacer otra cosa. No sabía hacer otra cosa. Por eso Jesús lo sana y va y se vuelve a tirar. Y Jesús lo regaña. Jesús le jala la oreja. Al verlo ahí tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús lo miraba cada año que iba, cada vez que iba al templo lo miraba allá. Y sabía que estaba sufriendo con mucho tiempo ahí. Le dice, ¿quieres curarte? Miren la pregunta que le hace. ¿Quiere o no quiere curarse? ¿Por qué le pregunta? ¿Y por qué no lo sana? ¿Por qué le pregunta? ¿Y por qué no lo levanta? ¿Por qué dialoga y le pregunta si quiere o no quiere? Porque ya había visto en esa persona que esos 38 años eran bastante, a lo mejor no quería. Ese es Dios con nosotros, que nos pregunta, que respeta nuestra libertad, que no viene a imponernos, que no viene a oprimirnos, deja que seamos lo que queramos ser y hagamos lo que queramos hacer. Después nos pide cuentas, pero nos deja una libertad absoluta. ¿Quieres curarte?
Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Nadie me mete en la piscina, Señor. Yo sí quiero curarme, pero en la piscina donde uno se cura, en la piscina donde uno se sana. Y a mí me dejan aquí solo y nadie me empuja, nadie me tira allá. Yo por mí no puedo llegar. Yo por mí me lanzara, pero no puedo. ¿Quién me ayuda? Y abro un paréntesis aquí chiquitico. Y esto es un detalle muy importante. A los enfermos no se dejan solos. A los enfermos se asisten y a los enfermos se ayudan. Y sobre todo a aquellas personas que más nos ayudan. A mí me dio mucha tristeza el otro día ir a visitar a un sacerdote enfermo. El pobre padre estaba caminando, ya anciano, y se cayó y se partió un hueso y estaba siendo cuidado en una casa con su familia. Pero como la familia no tenía recursos, el padre no podía ser operado y más nada gritaba del dolor y estaba en la cama. Y yo cuando vi esa situación me estremeció y lo mandaron a llevar al hospital, a la clínica, y allá fui a buscar el dinero para ayudar a pagar la operación porque salió costoso. Un padre muy, muy bueno, muy eficiente, que ayudó a mucha gente, que tendió la mano, que colaboró. Terminó solo y abandonado. Nadie le ayudaba, nadie quería tenderle la mano. Ya el padre murió, ya falleció de adulto, de grande. Pero a veces los enfermos, nadie, Señor. Yo estoy solo. Lo pasan solo. Y por eso, mire, es muy bueno. Y en el paréntesis me permito decirles esto, que usted le ponga el evangelio a los enfermos. Le ponga la misa a los enfermos. Le ponga el video de la Biblia hablada a los enfermos, de las oraciones. Y que le dé la oportunidad a los enfermos de que escuchen a Dios, de que oigan a Dios. Y ahorita con los medios de comunicación es muy fácil. Cómprale un teléfono o una tablet o en el mismo televisor. Póngale el internet o póngale el radio y busca en internet Evangelio Padre Marcos Galvis. Y ahí le va. Una hora que escuche la palabra de Dios o media hora, lo que dure el Evangelio. ¿Y cuántos enfermos lo están escuchando? ¿Y cuántos enfermos lo están oyendo? ¿Y cuántos enfermos lo están viviendo? Y es una bendición que los enfermos lo oigan. Y un saludo para todos los enfermos que escuchan el Evangelio y que están aquí todos los días. Y mire, me parece tan lindo a veces los abuelitos y cuando salgo por ahí, visito a las personas, me dicen, padre, mándeme un saludo a mi mamá que está enferma. Y yo agarro el teléfono aquí, un saludo para la doña fulana. Y al ratico me muestra, mire, mi mamá se puso a llorar de la emoción porque lo vio, padre. Lo escucha todos los días. Eso a mí me estremece. No dejen solo a los enfermos. El enfermo de aquí, 38 años enfermo, paralítico, y nadie lo asistía. Y nadie estaba con él. Lo tenían de gallina de huevos de oro. Era el que recogía el dinero, era el que trabajaba y era la persona que colocaban ahí todo el día y le quitaban porque ¿en qué iba a usar el dinero él? ¿Para qué le servía? Oigan, al verlo ahí tendido, sabiendo que ya había mucho tiempo, le dice, ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logró llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Se agita el agua y otro ya bajó y me ganó. Jesús le dijo, a ver, levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Dos cositas. Levántate. ¿Por qué le dijo Jesús, toma tu camilla? Porque la camilla era el lugar donde él lo acostaban.
y era el lugar donde a él lo conocían y era el lugar de donde él vivía. Es decir, donde estaba la camilla colocaban al enfermo. Cuando Jesús le dice, levántate, toma tu camilla, llévatela, significa no quiero que estés de nuevo enfermo. Mejor explicado, ¿qué significa tomar la camilla? Que miren, hay pecados en la vida de los cuales nos confesamos. Por ejemplo, robé, esa es mi camilla. Pero yo decido de ahora en adelante no robar más. Y voy a la confesión, me confieso. El Padre me da la absolución, agarré mi camilla y me la llevé. No la dejé tirada. Porque donde yo deje la camilla tirada, ahí me dan ganas de volverme a tirar y acostar. Ya voy a dejar de robar. Esa camilla ya no está. Ese pecado ya Dios lo perdonó, yo no voy a pecar. Y por eso cuando realmente queramos tomar la camilla y realmente queramos salir del pecado, hagamos lo que se llama propósito de enmienda, no caeremos en los mismos pecados de siempre. No caeremos en los mismos errores de siempre. No caeremos en las mismas dificultades de siempre. No estaremos en las mismas condiciones de siempre. Tomar la camilla, levantar la camilla, recoger la camilla significa que no dejemos señas ahí para que volvamos a caer y acostarnos. Y el hombre hizo caso. Y el hombre obedeció. Y el hombre tomó la camilla. Y el hombre se levantó de la camilla. Y la camilla se la llevó. El problema fue que se volvió a acostar. Y por eso cuando usted se va a confesar, dice, Padre, es que siempre caigo en los mismos pecados. Es que siempre caigo en las mismas cosas. Es que siempre hago lo mismo. Pues claro, si tira la camilla, si usted suelta la camilla, pues va a volver a caer en lo mismo. Si usted tira la camilla, va a volver a hacer lo mismo. Si usted tira la camilla, pues la camilla esa, pues le va a volver a permitir tirarse de nuevo. La camita viene, es lo que decía Jesús con otras palabras. Cuando un demonio sale de una persona, anda buscando dónde reposar. Y cuando no encuentra dónde reposar, vuelve a su casa de donde salió. Y al llegar la encuentra bien barrida, bien limpia y acomodada. Y ahí busca otros demonios y la condición del hombre pasa a ser 7 veces peor. Caer en un pecado, levantarse y volver a caer, nos concede la oportunidad de volver a tirar a la camilla y volver a estar en las mismas condiciones. Por eso la camilla hay que recogerla, la camilla hay que levantarla. Si mi pecado es este, yo voy a barrer mi casa, me confesé, pero quito todo aquello que me lleva al pecado. Porque si yo dejo la camilla tirada, voy a caer de nuevo. Y ustedes pueden ver más adelante, más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que vaya a sucederte algo peor. Ya te curaste, ya te sanaste. ¿Qué haces de nuevo ahí en la camilla? ¿Qué haces de nuevo ahí tirado? ¿Qué haces de nuevo de esa? Me casé por la iglesia y ahora me divorcié y ando fornicando, pero ya te casaste, ¿por qué estás allá? Dejé el licor, pero ¿qué haces de nuevo borracho? Dejé la droga, pero ¿qué haces de nuevo drogado? Puede sucederte algo peor. Cuando el vicio se repite, cuando el pecado se repite, nos puede llevar a suceder algo peor. Bueno, pues, a levantarnos de la camilla. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.